El teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes, como tal, es una aplicación teórica en la cual se establecen convenciones en la estadística de tal manera en que todas las probabilidades, como las hemos ido organizando en clases anteriores, puedan tener una operación y podemos llegar a hacer incluso pronósticos o previsiones con la información. Entonces hoy vamos a destacar 5 puntos, vamos a trabajar la parte teórica, vamos a ver rápidamente cómo se formulan y resolverlo pues con unos ejercicios propuestos y finalmente hacer unos casos de estudio. La idea es que estos casos de estudio los complementemos con unas dinámicas más sencillas para todos y que pues tengamos una aplicación en Excel que podamos ir realizando. Entonces primero, ¿qué es como tal el teorema de Bayes? El teorema de Bayes consiste en utilizar el cálculo de la probabilidad a partir de la información que tenemos disponible. ¿Se acuerdan que en clase hemos hablado de que a medida en que yo tengo más información del pasado, mejor puedo hacer previsiones para un futuro y que también depende mucho de los contextos? Por ejemplo, si un equipo tengo toda la información histórica de cómo ha jugado un equipo de fútbol desde que nació hasta el momento, podré hacer una previsión de cuál ha sido su tasa de veces que gana, la tasa de veces que pierde, la cantidad de goles en promedio que hacen y también el desempeño individual de cada jugador, y así puedo hacer, digamos, una aproximación en cada uno de los momentos. Entonces este modelo se compone de dos cosas. Primero es una probabilidad a priori, es la probabilidad que yo conozco desde el comienzo que puede ocurrir, es decir, lo que tiene unas bases de que hay una posibilidad de ocurrencias y esta posibilidad de ocurrencias es limitada. ¿Cómo sería una probabilidad a priori? Son resultados que yo pueda llegar a determinar. Por ejemplo, en el caso de un partido de fútbol, ¿cuál puede ser el resultado de un partido de fútbol? Perder, ganar o empatar. ¿Listo? Esas son las tres posibilidades de ocurrencia. ¿Y cómo se construye esa probabilidad a priori? Con la información histórica que tengo disponible. Y eso sería el segundo dato del modelo, que son los datos o la información que hay disponible. Y a posteriori sería, ¿qué pasaría en un momento futuro según la información que hay en el pasado? Es decir, si Colombia ha jugado tantas veces contra Argentina, ¿qué tan probable es que hoy le gane a Argentina? Y ahí es donde empiezan a formularse los modelos a partir de información a priori y a partir de datos históricos. ¿Listo? Entonces, esto matemáticamente, ¿cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Si nosotros quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que, si conozco que ocurre B, cuál es la probabilidad de que ocurra A, así se lee pues esta primera parte de la diapositiva, eso cómo se descubrirá. Nos dice entonces de que eso se descubre con la siguiente fórmula. Primero, conociendo la probabilidad de lo contrario, que sería cuál es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió A, sobre las probabilidades de A y B independientemente. Multiplicamos por A en la parte superior y dividimos sobre B en la parte inferior. Voy a dejar un momento estos datos para que los copien y para que los vayamos asociando. Pero entonces vamos a hacerlo de una vez con los nombres de cada una de las partes. Lo que tenemos en la parte superior es la probabilidad a priori. O sea, a priori tenemos que conocer qué está pasando con A. La probabilidad marginal es el segundo evento que también debemos conocer inicialmente que está ocurriendo. Y la probabilidad condicional es cuando yo pongo a prueba A con B, qué tipo de probabilidad me está generando. Y finalmente, cuál es la probabilidad a posteriori, es lo que vamos a obtener como resultado. Entonces, según el vistazo del modelo anterior que veíamos, toda la información previa que debemos tener es lo que está dentro de la fórmula, que es saber cuándo ocurre A solamente y cuando ocurre B solamente, y hay que tener una condición que nos diga cómo interactúa A con B en una intersección, que es donde está la otra clave, que es cuando hablamos de intersecciones también podemos entender otros tipos de probabilidades, que esto incluso es otra forma de verlo, y es, si yo necesito descubrir A y B, la probabilidad de B dado A, es decir, si sé que ocurrió B y quiero descubrir A, como en el caso anterior, podría reemplazar todo lo que tenía antes, que es con esta condición y con la probabilidad a priori, lo podría reemplazar por la intersección, es decir, tener solamente la intersección entre A y B y dividirlo todo sobre B, que es lo que ya conozco. Y esto me dispone pues mucho menos información de la que tenía antes y lo vuelve mucho más práctico de entender. Claro para todos hasta el momento. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a revisar el chat mientras activamos acá el sonido. Listo. Creo que de momento vamos bien. Ok, esto hasta ahora pues son puras fórmulas, pero hay que volverlo más sencillo, ¿cierto? Entonces vamos viendo todo esto a través de ejemplos. Aquí está el primer ejercicio. Nos dice, si una empresa de celulares tiene dos máquinas, la máquina A y la máquina B, nos dice, el 54% de los celulares producidos son hechos por la máquina A y el resto los produce la máquina B.
No todos los celulares producidos están en buen estado. Dice, la proporción de celulares defectuosos hechos por A es del 0,2 y por B de 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que un celular de dicha fábrica sea defectuoso? Y hay otra segunda pregunta que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que, sabiendo que un celular es defectuoso, proceda de una máquina A? Muy bien. Entonces planteemos esto apartando toda la información que tenemos disponible. Vamos a hacer una marca acá con el puntero. Entonces nos está diciendo que la máquina produce celulares con dos máquinas, ¿cierto? Y hay una máquina A que está produciendo el 54% de los celulares. ¿Qué quiere decir eso? Que B produce la parte restante, que serían el 46%. Esto ahorita lo vamos ampliando en la siguiente diapositiva. Y además nos dice de que todos los celulares que están produciendo, unos salen buenos y otros salen malos. Y nos hacen una pregunta de que cuál es la probabilidad de que, sabiendo que el celular es defectuoso, cuál es la probabilidad de que proceda de una de las dos máquinas. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de defectos en general. Nos dicen de que la máquina genera un 20% de defectos o un 0,2 y nos dicen que B produce el 0,5, es decir, la mitad de los celulares que va a producir B van a quedar malos. ¿Listo? Pero entonces aquí es donde aplicamos el tema de teorema de Bayes. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. La probabilidad de que el celular se produzca en A es del 54%, como nos lo dice el enunciado. Y la probabilidad de que se produzca en B es el 46% o 0,46. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún misterio. Entre estas dos situaciones de darnos como resultado 1. Es decir, el 100% de los celulares que se producen en el ejercicio nos están dando entre las dos máquinas. ¿Listo? Pero también nos dice de que cada una de las máquinas produce una cantidad de defectos. Entonces vamos a traducir esta cantidad que nos dice acá. De A, el 20% salen defectuosos. Entonces, ¿esto cómo se traduce a la forma de redactar las probabilidades? Se hace de la siguiente manera y es, si dado A, ¿cuál es la probabilidad de que salga D defectuoso? Esto es, si sé que lo produjo la máquina A, ¿cuál es la probabilidad de que salga defectuoso? Esto nos da como resultado 20% o 0,2, que es la probabilidad de que la máquina 2 me genere celulares defectuosos. Mientras que si sé que proviene de la máquina B, la probabilidad de que sea defectuoso el celular es del 0,5%, o del 0,5, perdón, del 0,5 o un 50%. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Porque en este caso los defectos de A y los defectos de B, si los uno no me da el 100%, porque eso no sería correcto. Resulta que hay una cantidad de celulares que van a ser defectuosos y otra cantidad de celulares que no van a ser defectuosos. Entonces los defectuosos los simbolizamos con la D y los que no van a ser defectuosos colocamos esta D gorrito que va a simbolizar de que no son defectuosos. Entre esos dos sí nos debe sumar el 100% o el 1. Es decir, entre la máquina me va a producir celulares siempre, pero uno de esos celulares van a tener una característica y otros van a tener otra. En este caso la característica que los diferencia es si es defectuoso o no es defectuoso. Entonces los defectuosos en A son el 20% y los no defectuosos serán la cantidad contraria, que es el 80%. Y en B el 50% serán defectuosos y el 50% serán no defectuosos. Eso lo vemos más claro en esta siguiente diapositiva. Entonces tenemos que en A la probabilidad es del 0,54 de que se produzca en esa máquina. En B se produce lo restante, que es 0,46. La probabilidad de que salga uno defectuoso de la máquina A es el 20%. Entonces la probabilidad de que no sea defectuoso es igual al 100% menos ese 20% que tenemos de los defectuosos, es decir, 0,8. Mientras que la probabilidad de que salga defectuoso siendo de B es del 50%, la probabilidad de que no sea defectuoso va a ser 1 menos ese 0,5, es decir, 0,5 también en este caso. Pero entonces, ¿cómo hacemos para obtener la cantidad o la proporción de defectuosos en general? Que es la primera pregunta que nos están haciendo. Para hacer esto, entonces vamos a aplicar el principio del teorema de Bayes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar toda la proporción de defectuosos en cada máquina y la vamos a multiplicar por la probabilidad o la proporción de celulares que se producen en cada máquina. En otras palabras, vamos a tomar la proporción de defectos que hay en A, que es el 0,2, y lo vamos a multiplicar por la proporción de celulares que produce A, que es 0,54. Este es para el caso de la máquina A. Y para el caso de la máquina B tenemos la proporción en B, que es 0,46, por la cantidad de defectos que me produce B, 0,5. Y así, si sumo estos dos resultados, voy a obtener finalmente la probabilidad de defectos, que es justamente esto que me está
mostrando en la parte inferior. La probabilidad de efectos en A, 0,20 por 0,54 más 0,5, que es lo de B, por 0,46. ¿Listo? Entonces se multiplica las probabilidades de cada una de las máquinas y se suma el resultado entre ellas. Entonces vamos y planteamos en esta segunda diapositiva todo en términos estadísticos. Lo que produce A es 0,54 y lo que produce B es 0,46. Es decir, la producción entre ambas máquinas debe sumarme el 100% o un 1 en el caso de los decimales. Pero a su vez, cada máquina me produce unos defectos. Entonces, si sé que me lo produjo la máquina A, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? El enunciado me dice que es el 20%. O el 0,2, mientras que para el caso de B hay una cantidad de defectos que me lo está produciendo un 50% de las veces. Entonces el primer punto es, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos uno defectuoso? La probabilidad de obtener uno defectuoso es tomar la cantidad de efectos que me genera cada máquina y se multiplica por la cantidad o la probabilidad que esa máquina me está aportando. Es decir, el 20% de efectos que me generan la A lo multiplico por el 54% que significa A dentro de toda la proporción. Y a eso le voy a sumar los defectos que me generan en B sobre la proporción de celulares que B aporta al gran total. Y por eso de esta manera se plantea el ejercicio así, que el 20% de efectos en A lo multiplico por el 54% que se produce para A y eso le sumo a los defectos en B, que es el 50%, por la proporción que me produce B, que es el 0,46. Al final esta operación me da 0,338, es decir, que el 33,8% de los celulares que me van a salir en total entre las dos máquinas van a estar mal. Eso significa que casi es una tercera parte, uno de cada 3 celulares va a estar defectuoso de toda la producción en estas dos máquinas. ¿Listo? Con esto daríamos respuesta a la primera pregunta y es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un celular defectuoso? Aquí en defectuosos estamos teniendo tanto los defectuosos que me salen en A como los defectuosos que me salen en B. Vamos a la siguiente pregunta del enunciado y es, ¿cuál es la probabilidad de que sabiendo de que un celular es defectuoso, cuál es la probabilidad de que ese celular me lo haya fabricado la máquina A? Entonces quiero descubrir esta segunda pregunta que dice acá, esta de acá, y es, ¿cuál es la probabilidad de que sé que está defectuoso? ¿Cuál es la probabilidad de que me lo haya generado A? Entonces vamos a descubrir cómo podemos construir esto. Entonces, la misma lógica que utilizamos en los ejercicios de probabilidad. En la parte de abajo voy a colocar todo lo que sé. Entonces, ¿qué es todo lo que conozco? Que el celular es defectuoso. ¿Listo? Entonces, si el celular es defectuoso, puede provenir tanto de A como de B. Y vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Y es, vamos a tomar todos los defectuosos de A y todos los defectuosos de B. Pues aquí está A. Y aquí tenemos B. Y en la parte superior voy a colocar lo que quiero descubrir. Entonces, si abajo tengo que sé que es defectuoso, es decir, es defectuoso y hay defectuosos tanto en A como en B, pero quiero saber qué probabilidad hay de que ese defectuoso venga de A. ¿Listo? Entonces en la parte de abajo voy a colocar la probabilidad de que A me genere un defectuoso, que es lo que tengo acá, por la probabilidad o la cantidad que me produce A, más la cantidad de defectuosos que me genera B, que es el 50%, multiplicado por la proporción que significa B dentro de toda la producción. Y en la parte de arriba vamos a colocar los defectuosos, pero solamente del que quiero sacar. Entonces vean aquí de que está la proporción de A. Esta es la misma que utilizo en la parte de acá. Entonces arriba coloco la probabilidad de que, sabiendo de que me lo produjo A, salió defectuoso, por la probabilidad de que me lo produzca A. Y esto finalmente se traduce pues en los números que estamos presentando acá. Entonces la probabilidad de que A me genere uno defectuoso es el 20%, que nos da el enunciado, multiplicado por la proporción de los que me produce A, que es el 54%. Y eso lo divido entre la misma proporción de defectuosos en A por la cantidad que hay en A, más la proporción de defectuosos en B multiplicado por la proporción que me produce en B. Y esto nos da al final el resultado de 0,319 o 31,9%. Bueno, entonces vamos a verificar y construir el segundo ejercicio juntos. La probabilidad o el teorema de Bayes nos sirve para otros casos como estos. ¿Listo? Hay un caso que nos dice que hay 3 cajas y todas las cajas tienen bolas blancas y bolas negras. Y la composición de cada caja nos las entregan aquí en el enunciado y en la imagen. Entonces nos dicen que en la primera caja hay 3 blancas y una negra. En la segunda caja hay 2 blancas y 2 negras. Y en la tercera hay una blanca y 3 negras. Y nos dicen,
Se elige al azar una de las cajas y se extrae de ella una bola al azar, la cual resulta ser blanca. ¿Cuál es la caja con mayor probabilidad de haber sido elegida? Es decir, si salió blanca, ¿de cuál caja es más probable que provenga esta bola? ¿Cuál caja tiene la mayor probabilidad? Entonces, uno haciendo el ejercicio inicialmente, uno se pone a contar cuántas blancas hay en cada caja, ¿cierto? Entonces, en la primera caja hay 3 blancas, en la segunda hay 2 y en la tercera solamente una blanca. Es decir, de que en donde más blancas hay es en la primera caja. Pero hay otro detalle, y es que las cajas fueron seleccionadas al azar. Es decir, ustedes pueden haber escogido cualquiera de estas cajas, ¿listo? Y puede que haya sido tanto en esta caja y justo sacaron una de esas 3 blancas, como pudo haber sido en esta última, que de las 4 bolas que habían, saqué justamente la que era blanca. Entonces vamos a descubrir cuál es la probabilidad de sacar blanca en cualquiera de ellas. Entonces el ejercicio tiene 2 momentos. Primero me están preguntando y es ¿cuál es la probabilidad de que si sé que es blanca que provenga de alguna de las cajas? Para simbolizar cajas vamos a utilizar la letra C y el número I significará pues la ubicación de una de esas cajas, es decir, puede ser la caja 1, 2 o 3 en este ejercicio. Entonces para esto vamos a proponerlo de la siguiente manera y es: las cajas tienen una población total de 3, la caja 1, la caja 2 y la caja 3. Las bolas blancas tienen la siguiente distribución. En la caja 1 hay 3 bolas, en la caja 2 hay 2 y en la caja 3 solamente hay una. Entonces por eso se distribuyen de esta manera. Y nos dicen de que escogieron una caja al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger cualquiera de las cajas? La probabilidad de escoger la caja 1, la probabilidad de escoger la caja 2 o la probabilidad de escoger la caja 3 es 1/3. Es decir, yo solamente voy a poder escoger una de cada 3 cajas. Es decir, 1 entre 3 es la probabilidad de que escoja cualquiera de las cajas, ¿vale? ¿Y cuál es la probabilidad de sacar una bola blanca en cada una de esas cajas? Entonces, en la primera caja es 3 entre 4. ¿Por qué 3 entre 4? Porque hay 4 bolas en total, 3 blancas y una negra, que 3 más 1 casi siempre suman 4, y 3 arriba se coloca porque hay 3 blancas en esta caja. En la segunda caja hay 2 blancas y 2 negras, por lo cual se coloca 2 entre 4, y en la última solamente hay una blanca del total de bolas, por eso se coloca 1 entre 4. ¿Listo? Continuemos entonces. Aquí ya tenemos recopilada toda la información y tenemos 3 cajas, la probabilidad de que salga de cualquier caja es 1 entre 3 y la probabilidad de que sea blanca es 3 entre 4 en la primera, 2 entre 4 en la segunda y 1 entre 4 en la tercera. Muy bien, entonces ¿cuál es la probabilidad de que la blanca que saqué haya salido de la caja 1? Pues entonces en la parte inferior tenemos que colocar todas las probabilidades de bolas blancas que tengo disponibles. Entonces tengo bolas blancas en la primera caja, tengo bolas blancas en la segunda caja y tengo bolas blancas en la tercera caja. Pero entonces tengo que sacar tanto la probabilidad de blancas en cada una de ellas como la probabilidad de que se escoja esta caja. Entonces sería 1 entre 3 por la probabilidad de cada una de ellas. Y arriba, ¿qué coloco? La que quiero descubrir. Y en este caso quiero descubrir de que esto pase en la caja 1. Es decir, solamente la probabilidad de la caja 1 por que haya salido una blanca de esta caja. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto a números? De la siguiente manera. La probabilidad de escoger la caja 1, 1 entre 3. La probabilidad de escoger una blanca en esa caja, 3 entre 4. Y se divide sobre esta primera parte, que es lo mismo que tenemos arriba, 1 entre 3 por 3 sobre 4, más la probabilidad en la caja 2, que es 1 entre 3 otra vez, multiplicado por sacar una blanca en la caja 2, que es 2 sobre 4, más 1 entre 3, que es la probabilidad de escoger esa caja 3, por 1 entre 4, que es la cantidad de blancas que tenemos en esta caja. Y esto finalmente nos da 3 entre 6, o 0,5, que sería igual al 50%. Es decir, que la probabilidad de que esa bola blanca que saqué venga de la caja 1 es igual a un 50%. Hay un 50% de probabilidad de que provenga de esta caja. Muy bien. Para las siguientes cajas tenemos que hacer lo mismo, pero solamente vamos a reemplazar esta parte de acá. Lo único que va a cambiar en el planteamiento de los ejercicios es lo que queremos descubrir. Entonces veamos cómo sería en la segunda caja. La segunda caja solamente nos cambia la parte de arriba, que es la caja 2, por la probabilidad de sacar una blanca en esa caja 2. Pero miren de que abajo sigue siendo lo mismo. ¿Por qué sigue siendo lo mismo? Porque nos interesa es que es blanca. Sabemos que es blanca y hay blanca en cualquiera de estas. Y la parte inferior de la fórmula va a ser la misma para el caso del 2 como lo fue para el caso 1, queríamos blanca, y será lo mismo para el caso de la caja 3. Entonces en la caja 2 va a ser la probabilidad de escoger la caja, que es la misma de todas las cajas, 1 entre 3 multiplicado por 2 entre 4, y en la parte de abajo va todo lo mismo que colocamos antes, pero veamos que esta probabilidad nos dio 33,3%. Es 33,3% es la probabilidad de que provenga de la caja 2. Y finalmente en la caja 3, que solamente reemplazamos lo que va arriba, que es caja 3, y es caja 3 por la probabilidad de que esa blanca que salió sea de 3,
y de resto va abajo todo igual. Sería 1 entre 3 por 1 entre 4. 1 entre 4 es la cantidad de blancas que hay en esa caja sobre el total de posibilidades de blancas que tenemos disponibles. Muy bien, y en este caso nos da 16,67%. Pregunta entonces, ¿cuál de estas cajas es la que tiene la mejor probabilidad? Pues casi siempre lo que buscamos es que la probabilidad sea mayor. En este caso la probabilidad mayor es en la caja 1. Vamos a continuar entonces con el Excel que les mandé, que es el caso de estudio del teorema de Bayes. Por favor, ábranlo en sus computadores y vamos resolviéndolo juntos. Este no requiere, digamos, tanto manejo de Excel como en otros casos, pero sí va a ser importante pues que veamos toda la aplicación que hay aquí dentro de la clase. Y este caso de estudio tiene que ver con cómo se monta un modelo de predicción. Entonces están viendo que ahorita existe mucho el tema del Big Data, de las predicciones y todo lo demás. Hay una forma de hacer predicciones y es con teorema de Bayes, que es el tema que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a predecir en este caso? Entonces, en este caso de estudio, vamos a buscar predecir si se va a poder jugar golf o no con respecto a ciertas condiciones previas. Entonces, por ejemplo, se van a tener en cuenta otras variables u otras columnas, que es lo que van a tener aquí disponible información. Resulta que en este caso se analizó información de 13 días en donde se jugó y no se jugó partidos de golf. Entonces, veamos qué pasó en el día 0. El día 0 llovió, hizo una temperatura caliente, la humedad estuvo alta, dice vientos fuertes falso, es decir, de que no hubo vientos fuertes y que la gente no jugó golf. En el siguiente día dice que también estuvo lluvioso, la temperatura fue caliente, la humedad fue alta, hubo vientos fuertes y tampoco se jugó golf. En el tercer día estuvo nublado, también estuvo caliente, la humedad también fue alta, los vientos fuertes no se presentaron, pero sí se jugó golf. Según esta información que ven ustedes aquí en pantalla y están viendo en sus Excel, ¿qué les da a entender el ejercicio? ¿Cuál de estas columnas o estos sucesos influye más en que se pueda jugar o no se pueda jugar golf? Vamos entonces a pasar de la subjetividad a ver algo objetivo. Y la idea es que con estos datos se construye una tabla dinámica. ¿Listo? En este caso, pues insertaríamos la tabla dinámica como la vez pasada, pero en este caso no va a ser necesario porque en la plantilla que les comparto, la tabla dinámica ya está creada en la segunda tabla. ¿Listo? Entonces vamos a organizar y ver cuánta fue la cantidad de veces que se jugó golf con respecto a las que no. Entonces tenemos en total 14 datos. ¿Listo? De los 14 días se jugó, que es este sí, 9 veces y durante 5 días no se jugó. Es decir, que se jugó más días de los que no. Pero entonces empecemos a separarlo por cada una de las variables que tenemos disponibles. Entonces vamos a hacer, primero, colocar este que está en filas, que es jugar golf, coloquémoslo en columnas para traer en las filas cada una de las variables. Entonces vamos a analizar primero panorama. Este panorama nos está mostrando que tiene 3 opciones. Que el día esté lluvioso, nublado o soleado. ¿Listo? Entonces hay 3 opciones o durante esos 14 días se presentaron estas 3 situaciones. O llovía, o estaba nublado o estaba soleado. Y veamos cómo se separaron. Se presentaron en total 5 días lluviosos, de los cuales en 2 se jugaron y en 3 no. Se presentaron 4 días nublados, de los cuales en esos 4 se jugó. Pilas aquí con este dato, y es que nos está dando a entender de que si un día está nublado siempre se juega. ¿Listo? ¿Será esto cierto? La respuesta es, dentro de estos 14 datos, es cierto, pero no quiere decir de que todo día nublado en el futuro se vaya a poder jugar. ¿Sí me explico? En otras palabras, el hecho de que durante estos 14 días me haya dado este resultado no quiere decir de que nublado sea igual a jugar siempre. Eso lo tendría que comprobar si a medida en que yo aumento la cantidad de datos, le aumento esto 14, 20, 100.000 datos, y si me da 100.000 veces una cantidad de veces en que estuvo nublado y en todas jugaron, ahí sí ya me puedo atrever a decir de que siempre que está nublado se va a jugar. Y veamos por su parte los días soleados. Los días soleados nos dicen de que son más veces las que se juega que las que no, contrario a los días lluviosos, lo cual también resulta curioso. Hay 5 casos en los que llovió y 5 casos en los que estuvo soleado, pero fue una vez más que se jugó mientras estaba soleado con respecto al lluvioso. Es decir, que si yo quisiera predecir un día siguiente en el que esté nublado o soleado, muy probablemente se va a jugar el partido de golf, según la información como la estoy presentando. Por más información histórica que exista, usted no puede atreverse a asegurar el 100% del futuro. Y esto fue una lección que nos dio la vida misma con el tema de ese bendito virus, que no lo quiero ni nombrar porque debemos estar todos saturados de que el mundo hable de eso. Pero lo voy a utilizar para hablar de otras cosas como las que les mostraba en clase. ¿Se acuerdan cuando predecíamos o buscábamos predecir el
el tema de los precios del petróleo y los precios del oro, ya que históricamente van en un ascenso, entonces uno diría, en condiciones normales, si antes ha valido menos y después siempre ha valido más, lo más probable es que valga más después. No quiere decir de que todo hecho futuro sea totalmente predecible, siempre se escapa la posibilidad de que ocurra algo completamente diferente. Hasta lo más obvio que se pueda creer tiende a modificarse. La mala suerte como tal estadísticamente no existe, ¿vale? Por eventualidades y por cualquier tipo de posibilidades, el hecho de que a alguna persona le suceda no quiere decir de que esa persona esté condenada a la mala suerte en sí, ¿vale? En otras palabras el hecho de que algo en el pasado siempre suceda no quiere decir o no es una garantía del 100% de las veces que vaya a seguir ocurriendo así en un futuro. ¿Y cómo me curo yo de eso? Y aquí solamente analizo esto 14 veces, pero ¿qué pasa si lo analizo toda la historia del golf? Es decir, lo analizo 1000 veces, y si de las 1000 veces 400 estuvo un día nublado y justamente 400 se jugó, después ahí hay una alta correlación de que todos los días que vaya a estar nublado sí me permitan asegurarme de que no sea una mera coincidencia. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver todo esto cómo se organiza en la tercera tabla. Entonces vamos a organizar estos datos de los lluviosos, los nublados, vamos a organizar todo esto en una tabla que he preparado acá. Entonces vamos a colocar todos los cruces de información con los datos que tenemos. O sea, aquí vamos a colocar la cantidad de veces que dio no, la cantidad de veces que dio sí, y hoy ya les digo cómo calculamos todo lo demás acá. Entonces colocamos la columna de los no, de lluvioso, soleado, y la de los sí en esta tercera tabla, que es la de la hoja que se llama valles. ¿Listo? Entonces ya tenemos el panorama. Según el panorama, es más probable que la gente juegue cuando esté nublado o soleado que cuando esté lluvioso. Eso es lo que podemos concluir hasta este punto. Vamos a quitar aquí panorama y vamos a analizarlo con temperatura. Temperatura nos está dando 3 resultados: caliente, frío y templado. Obviamente sabemos de que en un caso real la temperatura no se mide cualitativamente, sino que le colocaríamos una escala en grados Celsius o en grados Fahrenheit, y eso pues ya nos daría más niveles de precisión. En este caso solamente se tiene una categoría o 3 etiquetas que se dice caliente, pero no dice a partir de qué temperatura es caliente. Hay otra que dice frío, pero no dice que a partir de qué temperatura es frío. Y templado yo lo interpreto como un término medio que ni es ni caliente ni frío, ¿vale? Entonces veamos qué sucede acá. Caliente y frío. Se presentan 4 casos y se distribuyen en igual proporción si jugaron o no jugaron. Es decir, que la temperatura alta no es garantía de que se juegue o no se juegue. Es decir, en temperaturas altas se jugó por igual. Se jugó y se dejó de jugar por igual. Pero noten algo aquí en temperaturas frías. De las 4 veces, 3 veces sí se jugó y una vez no se jugó. Es decir, que si hace calor o se hace frío, ¿dónde es más probable que jueguen? Si hace frío. Entonces, si hace frío, es más probable que la gente juegue. Lo mismo ocurre en los días templados. De 6 veces que jugaron, que coincidió, de las 14 veces en 6 se jugó con clima templado, 4 veces sí se jugó y 2 veces no se jugó. Es decir, que donde es más probable jugar es cuando el clima está frío o templado. Entonces, sumándole a las anteriores que teníamos, que si el día era nublado o soleado, se puede estar conectando con que el clima sea frío o templado, ¿vale? Para que haya más probabilidad de que la gente juegue golf. Entonces vamos a pegar estos datos en la tabla, en la siguiente hoja, para ir completando nuestra colección de información. Es más probable que la gente juegue cuando esté nublado o soleado que cuando esté lluvioso. Eso es lo que podemos concluir hasta este punto. Vamos a quitar aquí panorama y vamos a analizarlo con temperatura. Temperatura nos está dando 3 resultados: caliente, frío y templado. Obviamente sabemos de que en un caso real la temperatura no se mide cualitativamente, sino que le colocaríamos una escala en grados Celsius o en grados Fahrenheit, y eso pues ya nos daría más niveles de precisión. En este caso solamente se tiene una categoría o 3 etiquetas que se dice caliente, pero no dice a partir de qué temperatura es caliente. Hay otra que dice frío, pero no dice que a partir de qué temperatura es frío. Y templado yo lo interpreto como un término medio que ni es ni caliente ni frío, ¿vale? Entonces veamos qué sucede acá. Caliente y frío. Se presentan 4 casos y se distribuyen en igual proporción si jugaron o no jugaron. Es decir, que la temperatura alta no es garantía de que se juegue o no se juegue. Es decir, en temperaturas altas se jugó por igual. Se jugó y se dejó de jugar por igual. Pero noten algo aquí en temperaturas frías. De las 4 veces, 3 veces sí se jugó y una vez no se jugó. Es decir, que si hace calor o se hace frío, ¿dónde es más probable que jueguen? Si hace frío. Entonces, si hace frío, es más probable que la gente juegue. Lo mismo ocurre en los días templados. De 6 veces que jugaron, que coincidió, de las 14 veces en 6 se jugó con clima templado, 4 veces sí se jugó y 2 veces no se jugó. Es decir, que donde es más probable jugar es cuando el clima está frío o templado. Entonces, sumándole a las anteriores que teníamos, que si el día era nublado o soleado, se puede estar conectando con que el clima sea frío o templado, ¿vale? Para que haya más probabilidad de que la gente juegue golf. Entonces vamos a pegar estos datos en la tabla, en la siguiente hoja, para ir completando nuestra colección de información. Y miren de que se distribuyen 7 y 7. Es decir, hay 7 días que
que hay datos de humedad normal y 7 días que hay datos con humedad alta. Pero nos dice de que de esos 14 datos, en 9 de ellos se jugó. Y se jugó más cuando la humedad era normal que cuando la humedad era alta. Es decir, que si yo quiero predecir un siguiente día si se va a jugar, me inclinaría más si en ese siguiente día la humedad está siendo normal que si está siendo alta. Pero mucho ojo, y es que a pesar de que la humedad sea alta, hay grandes posibilidades de que aún así se juegue. Solamente que es mayor la proporción que tenemos cuando la humedad es alta. ¿Listo? Llevémonos entonces esta información a la siguiente tabla. Con esto ya solamente nos queda una por terminar y es saber con respecto a los vientos. Entonces vamos a separar aquí humedad y coloquemos los vientos fuertes. Entonces en vientos fuertes vamos a tener solamente dos opciones que son verdadero y falso, y es si hay vientos fuertes o no hay vientos fuertes. Entonces veamos, dentro de los 14 días, 8 días no tuvieron vientos fuertes y 6 días se presentaron vientos fuertes. Es decir, hubo más días dentro de esos 14 con vientos no fuertes que vientos fuertes. Es decir, hubo 8 días sin viento fuerte y 6 días en los que sí habían estos vientos. Pero veamos dentro de esa proporción en cuáles días sí se jugó y en cuáles no. Jugaron 6 de 8, jugaron cuando no hay vientos fuertes, es decir, hay una mayor proporción a jugar cuando no hay vientos fuertes. Y noten algo, y es que de las 6 veces, 3 sí se jugaron y 3 no se jugaron. Es decir, la proporción o la probabilidad de jugar cuando hay viento fuerte disminuye a un 50%. Es decir, 3 entre 6 casi siempre es 50%. Entonces hay un 50% de veces de no jugar o de sí jugar, según la información que tenemos aquí disponible, si hay viento fuerte. Es decir, que es preferible que no haya viento fuerte para que la gente juegue. Entonces copiamos esta información y vamos concluyendo. Copiamos acá. Entonces vamos concluyendo por secciones. Es más probable que se juegue cuando está nublado y soleado. Perdón, sí, cuando está nublado y soleado que cuando está lluvioso. También cuando hace temperatura fría o templada. Pero es más probable que se juegue cuando la humedad esté normal. Y es más probable que se juegue cuando hay vientos fuertes. Es decir, ahí ya estamos viendo como cuáles son las variables o las respuestas a variables que nos van a generar una mayor tendencia a que se pueda obtener el resultado que buscamos. ¿Listo? Y entonces para calcular todas estas probabilidades de que no y de que sí de cada una de estas, es decir, esta se leería como, si sé que llovió, ¿cuál es la probabilidad de que no se juegue? ¿Cómo calcularíamos eso? Entonces pues sería la cantidad de nos sobre el total general. Sería el 60% o el 0.6. Dejemos este abajo fijo y vamos arrastrando. Con respecto a estos del sí, que sería la cantidad de veces que sí jugaron en cada uno de ellos, dividido sobre el total general, que en este caso son 9. Y lo organizamos de esta manera. Noten algo, y es todas las veces que no. ¿Cómo hacen ustedes para verificar de que esto les haya quedado bien? Y es, si ustedes suman todos estos datos de la cantidad de veces de que no, eso les debe sumar 100, o les debe sumar 1 en este caso. Es decir, todos los no, todas las veces que me generan un no, me tiene que sumar 100, o me sumo un 1 como me lo muestra aquí. Y todas las veces que sí, me debe sumar un 1. Es decir, toda la cantidad de veces de no, me las compone algo. No lluvioso, no soleado. Y no nublado, pues no hay ninguno. Entonces por eso me muestra el 0. En cambio aquí en el sí, en todas hay una proporción. Entonces hacemos lo mismo para las otras condiciones. Ya lo hicimos con panorama, vamos a hacerlo con temperatura, humedad y vientos fuertes. Entonces con temperatura, las probabilidades de que no se juegue si hay temperatura caliente será la cantidad de veces que no se jugó con temperatura caliente dividido sobre el total de veces que no se jugó. Arrastro toda la fórmula y me da el 100. 40% se juega cuando no se jugó cuando hay clima caliente y clima templado, versus la cantidad de veces que se jugó en cada uno de esos climas sobre el total, y eso finalmente me da pues el 100% distribuido entre esas proporciones. Entonces veamos, las proporciones más altas donde se están presentando en estos casos, cuando es nublado y soleado para jugar, cuando es frío y templado como lo estamos mostrando ahorita. Y veamos aquí las humedades. Humedad normal, la cantidad de veces que no sobre el total, y aquí la cantidad de veces que sí dividido el total. Entonces comprobamos, 20 y 80 me dan 100, 67 y 33 me dan 100. Entonces aquí también está bien organizado. Y en este caso es más probable jugar cuando hay temperatura normal. Y si hay vientos fuertes, pues miremoslo también. La cantidad de veces que no se jugó cuando no había viento fuerte sobre el total. Arrastramos. Aquí nos da 40-60, que es el 100. Y finalmente este que nos faltaba es la cantidad de veces que sí se jugó cuando no había viento sobre el total de veces
marcamos para que no se mueva, y finalmente aquí nos da 67%, es decir, se juega más veces cuando el clima o los vientos no están fuertes. Muy bien, entonces aquí ya tenemos todas las comparaciones posibles de cuando se puede jugar y cuando no se puede jugar. Y veamos en total, por sí solo la cantidad de veces que se jugó, 14 veces, de las cuales sí se jugó 9 de entre el total, que eso significaría al 64% de las veces. El 64% de las veces se jugó golf con cualquiera de estas condiciones y el 36% de las veces no se jugó en cualquiera de esas condiciones que teníamos. Y aquí el caso tiene una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si hoy está soleado, la temperatura es caliente y la humedad es normal y no hay vientos fuertes, ¿cuál es la probabilidad de que salgan a jugar golf? ¿Listo? Entonces, miren cómo se construye un pronóstico. Y es, me están diciendo, o yo salí el día de hoy o el día siguiente y están estas condiciones: soleado, caliente, la humedad está normal y no hay vientos fuertes. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que hoy salgan a jugar golf. ¿Cómo construyo yo esa vaina? A partir de toda la información que ya tengo arriba. Entonces, pilas acá con lo que está construido. Aquí les voy a señalar la fórmula de los datos que debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo está hoy? Está soleado. La temperatura está caliente, la humedad es normal y no hay vientos fuertes. Entonces, ¿qué tengo que buscar acá? Tengo que buscar soleado, voy a ir resaltando de otro color. Tengo que buscar soleado, buscar caliente, buscar humedad normal y buscar cuando no hubo vientos fuertes en el pasado. Me preguntan cuál es la probabilidad de que hoy sí se juegue golf. Entonces, ¿cómo se traduce esto a probabilidades? ¿Cuál es la probabilidad de que se juegue si sabemos que es hoy? Entonces, esto suena raro porque el hoy no aparecía antes hasta que teníamos toda esta información. Pero hoy, ¿qué significa? Hoy significa todo esto. O otra forma de escribir esta probabilidad es así: probabilidad sí jugar si es soleado, caliente, normal y falso vientos. Eso es todo lo que significa hoy. Entonces, eso es todo las condiciones que nos dan para predecir lo que queremos descubrir el día de hoy. Y arriba tenemos todas esas ocurrencias. Tenemos todos los días que estuvo soleado, todos los días que fue temperatura caliente, todos los días con humedad normal y todos los días que no hubo viento fuerte. Entonces nos quieren preguntar o nos están preguntando si se va a jugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente esto: multiplicar todas las probabilidades cuando se jugó según esas condiciones. Entonces, en la primera condición tenemos que buscar cuando se jugó soleado, y aquí habría que hacer una primera corrección, que no es esta de lluvioso sino que es soleado. Esto está diseñado para que entre todos lo trabajemos y lo corrijamos. En la segunda es la probabilidad cuando se jugó estando caliente, que es esta de aquí, 0.22. También cuando es normal, que es esta de acá. Y finalmente cuando el viento estuvo fuerte, que es esta de acá. Y todo esto lo multiplicamos al final por la probabilidad completa cuando se juega siempre. ¿Listo? Entonces el teorema de Bayes siempre busca la probabilidad de lo que quiero descubrir siempre en su totalidad, con la cantidad de veces o las proporciones que hay de que todos los eventos que me lo construyen me vayan a permitir de que ocurran. Entonces se lee esto prácticamente al revés. Yo quiero saber si jugaron, que es esta probabilidad de que se jugó. El 64% de las veces se jugó, 0.64. Pero hubo veces que se jugó cuando no hubo vientos fuertes, que es lo que quiero descubrir, cuando no hubo humedad, cuando hubo temperatura caliente y cuando el día estuvo soleado. Entonces esto al final me da este resultado: 0,022116. Entonces la probabilidad de jugar cuando estuvo soleado, caliente, normal y falsos vientos, que es las condiciones que me encuentro hoy. Muy bien. Y esto pues tendría que complementarlo. ¿Cuál es la probabilidad de no jugar hoy con esas mismas condiciones? Entonces, ¿cómo cambiaría el asunto? Si me preguntaran este segundo caso, ¿cuál es la probabilidad de no jugar hoy? Sería de la siguiente manera: tomo el total de las veces que no jugué hoy, que no se juegan, que es 0.36, por la cantidad de veces que no se juega con las condiciones de clima que están haciendo hoy. Entonces, hoy no hay vientos fuertes, tomo esta probabilidad. Hoy la humedad estuvo normal, la tomo acá. Las veces que no, aquí estuvo caliente, la pongo acá.
y hoy está soleado y la proporción de veces que no se jugó estando soleado sería la de acá. Y esto nos da 0.0457. Pilas con algo, muchachos, y es que si hoy puedo jugar o no jugar, ¿por qué estas dos probabilidades no me suman 1 o no me suman 100? No me suman porque esto está todavía en términos bayesianos o en términos del teorema de Bayes. ¿Qué quiere decir esto? Que esto todavía no, usted no lo pueden traducir a porcentajes. Por más de que le den aquí al por ciento, esto como tal no es un porcentaje de todos los eventos. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto a porcentajes? Lo hacemos de la siguiente manera. Si yo asumo de que jugar hoy, si se juega, si es hoy, y si no se juega, es hoy, me va a sumar un 100%, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Tomo la cantidad de veces que sí se jugó, que es 0.0216, y lo divido por la suma entre los dos, que es 0.0216 más 0.0457. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, perdón, voy a acomodar esto otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar las probabilidades de ambos y lo vamos a traducir en términos bien organizados como los concebimos dentro de la proporción. Entonces, si yo hago esto, tomo arriba la cantidad, la probabilidad o la P de cuando sí se jugó hoy sobre la suma de los dos, esto me da un 82,2%. Y si por el contrario quiero saber la probabilidad de no jugar hoy, pues tomo simplemente los datos al revés. Es decir, voy a utilizar este que está acá arriba y voy a hacer aquí el ajuste en la plantilla. Vamos a pegarlo acá. Y colocaría arriba lo que quiero descubrir cuando no se jugó, que es 0.0457. Que lo colocamos aquí, 0.457. Sobre la suma de los dos eventos, cuando sí se juega y cuando no se juega. Entonces, eso es lo que aparece aquí en esta fórmula. Arriba coloco la cantidad de veces o la P cuando no se jugó sobre la suma de las dos veces. Y noten algo, que estas dos probabilidades sí me suman el 100%. Entonces, con las condiciones de clima que están haciendo hoy, que está soleado, caliente, la humedad es normal y no hay vientos, ¿qué es más probable? ¿Que jueguen o que no jueguen? Pues aquí lo acabamos de descubrir y es más probable que jueguen las personas. Lo que ustedes van a poder hacer de aquí en adelante con la estadística y es atreverse a predecir. Pero atrevernos a predecir no es simplemente para pegarle al chiripazo porque creemos o lo dejamos a nuestra suerte, sino de que vamos a tomar de referencia toda la información que hay en el pasado. Imagínense que ustedes quieran hacer esto no con un juego ficticio de golf, sino con su empresa. Y es, ¿qué variables tengo en cuenta en mi empresa de que un cliente me quiera comprar o no me quiera comprar según la información histórica que hay? Entonces, para esto vamos a hacer uso del teorema de Bayes y otras aplicaciones en la estadística.